Bienvenidas a todas. Crecer con Torah es más un encuentro semanal. Muy bien. Nuestro título de hoy es un título bastante atractivo. ¿Qué dice el griego dentro de ti? ¿Verdad? Ya lo vamos a tocar el tema. Ya. Empiezo con un pequeño chiste que algunas lo conocen. ¿Cuál es el resumen de las fiestas judías? ¿Cuál es el resumen? Alguien dijo, ellos trataron los enemigos de aniquilarnos, Dios nos salvó, sentémonos a comer. Este como el resumen, ¿verdad? ¿Por qué empiezo con esto? Porque justamente Hanukkah es un poco diferente. No existe una seudá mitzvah, una obligación, una mitzvah de sentarse a comer, a hacer kiddush. No se hace kiddush en Hanukkah, no se pone halot, ni nada de eso. Cosa que es diferente en Pesach, por ejemplo, ¿no? Y en otras festividades. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado decimos, bueno, es un chiste, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Nos gusta siempre comer? Sí, ok. Pero hay algo más profundo, porque el comer tiene que ver con algo físico, con una materia física. Nosotros fuimos salvados, el cuerpo querían matarnos y, por ejemplo, Purim, nos querían matarlo a Leino y sobrevivimos, hubo un milagro y entonces ahora sí conmemoramos con comida porque también es algo físico. Entonces la ciudad de Purim es una mitzvah, un mandamiento. Cuando llegamos a la fiesta de Hanukkah, nosotros sobrevivimos, hubo una guerra también, pero la verdad que no les importaba a los griegos matarnos, la verdad no tenían intención de... Cuando se desató la guerra, sí, tenían que luchar, pero la idea inicial no era aniquilar al pueblo, la idea era asimilar al pueblo. Los griegos querían asimilar, unir las culturas, que sean una cosa mezclada ahí, que los judíos también estuvieran dentro de su propia cultura y su propia cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros sobrevivimos esta guerra, porque la guerra se desató, ¿por qué? Porque queríamos defender nuestro derecho de libertad, libertad de religión. No tengo que hacer la del otro, quiero hacer la mía. Entonces, por la libertad luchamos. Y entonces, la victoria es una victoria más bien espiritual, no tanto salvar el cuerpo, pero salvar el alma. Entonces, cuando nosotros vamos a festejar Hanukkah, ¿qué hacemos? En vez de sentarnos a comer, encendemos una menorá. Entonces ustedes pueden decir, sí, pero comemos los latkes, comemos los sufganiot, todo eso es costumbre, es muy rico, está bueno, se recuerda el milagro del aceite, pero no es ni una obligación. No es como la matzá de Pesach, que sí es una obligación comer en el Seder. Acá se trata de un gusto nada más, un recordatorio, perfecto. Lo principal acá es encender la Hanukkah. Entonces, ¿por qué? Porque la luz, dentro de todo lo material, la luz es algo más espiritual. Entonces nos recuerda esa victoria hacia la espiritualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Vamos a dar un pequeño resumito rapidito de la historia de Hanukkah, muy chiquitito, para después preguntar cuál era el problema real, ¿ok? Esto pasó en la época del segundo Beit HaMikdash. La tierra de Israel estaba sobre dominio griego. Y los griegos empezaron a hacer, en algún momento, empezaron a hacer decretos contra los judíos, o sea, decretos que decían que no podían cumplir ciertas mitzvot. Y realmente las mitzvot que no les gustaban eran las mitzvot que no tenían lógica para ellos. Entonces, ¿por qué hacer un Brit Milá? ¿Cuál es el motivo? El Shabbat, ¿por qué lo haces? Estudiar Torah, bueno, interesante, está bueno estudiar Torah. Incluso ellos hicieron la traducción al griego de la Torah. Entonces, no eran contra estudio de Torah, pero ellos querían que fuera un estudio como una sabiduría cualquiera, no como algo divino. Esto es lo que les molestaba, que fuera divino. Entonces, ¿quiere estudiar Torah? Estudia Torah.
pero como más una sabiduría. Incluso hay una historia que me gusta de Aristóteles mucho, que él daba sus charlas también muy de contenido, filosóficas, ¿no? Entonces un día él dijo, la gente debe comer para vivir y no vivir para comer. Y los alumnos dijeron, bueno, muy buena filosofía, tiene mucha razón lo que él dice. Perfecto. Pasó un tiempo a la tarde, un alumno fue a su casa a visitarlo. Dice, mestre, tengo una duda. Y le tocaba la puerta y como nadie abría, él entró a la casa. Y cuando le ve al mestre en la cocina, ¿qué está haciendo el mestre? Está con los dedos dentro de una olla, sacando lo que sobró del dulce que quedó pegado en la olla. Entonces le dijo, pero mestre, ¿cómo usted puede hacer eso? Usted no enseñó esta mañana que uno tiene que comer para vivir y no vivir para comer. ¿Por qué está haciendo eso? Entonces Aristóteles le miró muy serio y le dijo, decime algo, ¿un profesor de matemáticas se tendría que convertir en un cuadrado? Esa fue su respuesta. ¿Qué quiere decir? Porque yo enseñé eso, quiere decir que tengo que comportarme tal cual. Yo enseñé una filosofía muy interesante, profunda, pero no quiere decir que la tengo que cumplir. O sea, lo que yo estudio y lo que yo soy son dos cosas diferentes. Esa era la idea, ¿no? Así se manejaban las cosas. Bueno, entonces ahí volviendo a la historia hasta que ellos impurificaron, los griegos impurificaron el templo sagrado, y llega un momento que los Yehudim piden ayuda a Hashem, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque ellos nos están pidiendo que ahora que idolatremos sus ídolos, y ¿qué vamos a hacer? Esto no se puede, entonces ya es demasiado. Entonces se desató una guerra donde muchos sabemos que fueron pocos contra muchos, y ahí donde al final Dios hizo un milagro y ellos como que vencieron esa guerra y recuperaron la libertad. Y ahí estuvieron libres durante más de 200 años hasta la destrucción del segundo templo. También festejamos el milagro del aceite, porque cuando entraron en el Beit HaMikdash encontraron poco aceite, esto ya lo sabemos de muchas clases, y ese aceite duró durante 8 días. Bueno, esto rapidito para noción general, para entrar en calor en el tema, ¿sí? La pregunta acá es, ¿cuál fue el problema realmente? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿por qué no podían vivir pacíficamente? ¿Por qué no podían respetar el derecho de otros? ¿Por qué no podían uno aprender del otro? ¿Cuál fue el problema? Que estas dos culturas, la cultura judaica y la cultura helenista, que eran culturas que valoraban la sabiduría, valoraban la belleza, podrían haber convivido juntas. ¿Por qué tanto problema? Por ejemplo, vamos a ver el lado de los griegos. Los griegos eran universalistas. Ellos no eran cerrados. Ellos eran mente abierta, querían aprender de la Torá también. No estaban en contra de eso. Ellos eran lo que se llaman sincretistas. Sincretista es una palabra que indica que unir culturas, ¿sí? Unir culturas, unir sabidurías. ¿Y por qué? Y la Torah también, ¿y por qué no? Si la Torah tiene mucha sabiduría. Para ellos estaba ok, pero había algo dentro del judaísmo que no podían tolerar, como esa piedra en el zapato. Todo era buenísimo, pero había algo que no soportaba. Ese, ya vamos a ver qué es este algo. Esto es el lado griego. Después tenemos el lado judío, que los judíos también prestaron cosas de otras culturas en diferentes momentos, cuando estaban incluso en contacto con la Grecia antigua. Dice el Talmud que uno único idioma que la Torá podría ser traducido de manera elegante y de manera muy prolija era el griego. O sea, la Torá decía eso, decía que dice el Talmud que es un idioma hermoso el griego. Y
En verdad, los griegos tenían ideas muy similares, eran muy similares en muchas cosas con la Torá también. Incluso Maimónides escribió que sobre Aristóteles, que era casi como un profeta. Así dijo Maimónides. Y en el Sefer Adorot, un libro muy clásico sobre historia judía, trae la idea que tal vez Aristóteles podría ser judío también. Quiere decir que estamos viendo que la pregunta no se potencia. O sea, con tantas cosas en común y tan así, ¿por qué desató una guerra y esa intolerancia? ¿Qué pasa acá, no? ¿Por qué ese choque tan violento? ¿Por qué no podrían encontrar una forma de convivir y de conciliarse, no? Necesitamos saber esa respuesta. Es muy importante saber esa respuesta. ¿Por qué? Porque esta historia no pasó solamente una vez en Hanukkah y terminó y la festejamos porque hace mucho tiempo pasó. No, la historia de Hanukkah se repite. Cada generación hay pueblos, hay personas que piensan con esa mentalidad griega. Entonces la pregunta es, ¿será que todavía tenemos que luchar con estos elefantes griegos? Tantos elefantes que tenían. Tenemos que luchar nosotros a nivel personal, tenemos que luchar, ¿sí? Entonces, puede ser que sí, ¿no? ¿Y será que a veces nos viene a visitar un griego en nuestra mente? Un pequeño muñequito griego ahí dentro de nuestra mente que logra entrar. ¿Y qué es lo que dice, como el título de la clase? ¿Qué es lo que dice ese griego dentro de mí? Para responder esa pregunta, primero vamos a apreciar algo muy lindo que leí, lo voy a repetir, que Rabino Zvi Friedman escribió sobre una supuesta conversación entre un griego y un judío en esa época. Está muy divertido y lo voy a leer. Este rabino tiene es muy creativo y la verdad que me gustó. Hice un poquito de traducción, saqué algunas cosas, pero una idea básica le quiero contar. Entonces viene el griego y le dice al judío, contame sobre los dioses que tienen ustedes. Y el judío responde, no, ¿qué dioses? No digas en plural. Nosotros solo tenemos un Dios. Ay, no te preocupes, dice él. Nosotros tenemos tantos que te podemos prestar algunos. No, no, dice, no, no te preocupes de prestarme, con uno es suficiente. Sigue el griego. Y decime, ¿cómo parece ese Dios? Podríamos hacerte algunas estatuas para ustedes. ¿No? La verdad, no sé cómo pueden vivir sin estatuas. Nosotros les vamos a ayudar, vamos a hacer una estatua. No, la verdad, dice el judío, la verdad es que Dios no tiene apariencia física. No, no le podemos ver. Entonces dice el griego, ¿qué? ¿Es invisible? Sí, ok, no pasa nada. Hacemos una estatua de vidrio. Pero me tienes que dar alguna descripción. Dice el judío, no, lo siento, no hay descripción ninguna. Ay, entonces nadie le vio. ¿Cómo puedes rezar a algo que no lo ves? ¿Cómo sabes si existe? Y dice el judío, no es que no sabemos cómo parece, es que él no tiene apariencia física. Dice el griego, bueno, lo siento. Entonces, si no tiene un aspecto, no podemos hacer una estatua. Bueno, está bien, no pasa nada, yo no te pedí una estatua. Bueno, pero quiero escribir sobre él. Decime, dame alguna definición, alguito, y yo después lo completo. Y dice, no, no tiene definición. Dios no tiene definición. Ay, no te burles, no me cargues, ¿verdad? Todo tiene que tener una definición. Si no, la cosa no existe si no tiene definición. Es que Dios no es una cosa, dice el judío. Dios no es una cosa, es aquel que crea las cosas. Ah, entendí. Entonces él tiene una mente cósmica que forma cosas. No, 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 dice el judío. Él no solo la forma, él las crea y las crea a partir del nada, de lo nada. Ay, no seas tonto. Nadie puede crear algo a partir de lo nada. Todos necesitamos una materia prima para poder hacer cosas. Dice el judío, pero en algún momento no había nada. Pensalo.
Ay, el griego responde, ustedes judíos no piensan con coherencia, no tienen lógica lo que dicen. Yo sé que la cultura a veces puede parecer muy primitiva, ya aprenderán con nosotros. Bueno, pero decime una cosa, decime de tus rituales. ¿Ustedes hacen fiestas, toman vino? Sí, claro, hacemos el kiddush. Y si hacemos el kiddush para conmemorar la creación del mundo, que Dios hizo el mundo en 6 días. Esto es el kiddush y el séptimo descansó. Bueno, la verdad no tiene sentido ninguno. No debes seguir haciendo eso, dice el griego. Y también te cuento algo, dice el judío. Nosotros no comemos carne mezclado con leche. Y él dice, ¿y por qué? Bueno, porque Dios dijo que no. ¿Y por qué razón? Dijo el griego. Dice el judío, responde, razón, no importa saberla. La misma razón que creó el mundo. ¿Cómo sabes por qué Dios creó el mundo? Creó porque quiso, porque quería. Esa es la razón. Entonces, el judío dice, seguro, perdón, el griego dice, esta no es una razón, porque quería no es una razón válida. Entonces dice el judío, seguro que lo es. Él quiso que el mundo hubiera leche y que hubiera carne y después decidió de decirnos que no mezclemos. Esta es la razón, porque él quiso. La verdad no tiene sentido ninguno. Esta no es una razón. Dice el judío, sí, pero la razón, la lógica, es una creación de Dios también. Debes entender eso. Y dice el griego, la razón, la lógica es lo máximo. No hay nada superior que lo lógico. Entonces el judío dice, bueno, entonces explícame por qué el mundo es como es, por qué el pasto es verde, por qué 1 más 1 es 2, por qué las líneas paralelas no se encuentran. Contame por qué es así. Bueno, y el griego responde, bueno, son verdades de la naturaleza. ¿Y por qué no son diferentes? Dice el judío. Ay, judío terco, dice el griego. No puedes entender que esa es la manera más linda que tiene que ser. Esas cosas no se preguntan, es la naturaleza. Dice el judío, te aseguro que Dios puede romper todas estas reglas si Él desea. No, no, dice él. No puede romperla, nadie puede romper las leyes de la naturaleza. Nadie puede romper porque son verdades absolutas. Dice el judío, las verdades lo estipuló él, el único Dios. Entonces dice el griego, no puede ser verdad esto, porque si él puede hacer eso, entonces yo y tú y el mundo no tenemos existencia propia. Y eso no puede ser. Esto es lo que te vengo diciendo, dice el judío. No tenemos existencia propia, nosotros siempre dependemos de él. Ay, 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 ustedes son muy peligrosos. Esta es la conversación entre dos vecinos, un judío y un griego. Una conversación típica de la época, si podemos pensar cómo las cosas eran, ¿no? Esto es por esto que los griegos prohibieron a los judíos de ciertas cosas del judaísmo, porque estas cosas no tenían lógicas y no lo toleraban. No toleraban hacer algo que no tenga lógica, que no se pueda entender, porque ellos decían no hay nada arriba de la lógica humana. Incluso dice, hay algo interesante, una explicación del Rebe que dice lo siguiente, que el nombre antiguo de Grecia se llama Yaván, también tiene otro significado que lo podemos ver en el Teilim 40, el pasuk tercero del Teilim 40, dice así, el Talmud explica ese versículo diciendo así, ¿qué es Yaván? Está traducido como, en vez de Grecia, es traducido como lodo, que quiere decir un pántano, esa arena con tierra y barro, tipo mezclado con agua. Y eso quiere decir que cuando una persona se para arriba de este pantano, esa arena movediza, ¿qué pasa con la persona? La persona se hunde. Cuanto más la persona trata de salir, más se va hundiendo. Y esto también es la forma como están escritas estas letras. Es la yud, la vav y la nun sofit, la nun final. Y vamos a ver que la yud es chiquitita, después la vav es un poco más grande y la nun final es más grande todavía, como una decadencia, tipo empezaste, vas para abajo hasta que terminas
allá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona piensa que su lógica es superior a todo, que no hay nada que vos eres dueño de la verdad, eso es muy peligroso. Puedes tener mucha cultura, puede ser una Alemania, por ejemplo, con tanta cultura, y de ahí surgir un nazi que él mismo decía que es prohibido matar, pero que en ciertas situaciones sí es posible, porque la mente humana puede decir, bueno, puede racionalizar y puede justificar cualquier cosa. Entonces, cuando uno piensa que su mente humana es la que sabe todo, entonces es un peligro de caerse en la arena movediza. Estudiar Torah se trata de aprender, se trata de cuestionar, ¿cierto? Obvio que estudiamos, no es el judaísmo no es algo que uno dice hay que hacerlo y no preguntar. No, al contrario, hay mucha pregunta, respuesta, entendimiento, pero nuestra práctica no tiene que depender de, de que si entendí o si no entendí. Incluso hay ciertas cosas que nosotros hacemos y Dios, porque hay ciertas mitzvot que Dios no dijo exactamente el motivo, ¿no? Por ejemplo, algunas que sí, pone mezuzá porque la mezuzá para protección. Pero el kashrut, por ejemplo, el kashrut es un tipo de mitzvah que es como un decreto. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ahora puedes encontrar un montón de beneficios, más saludable, puedes encontrar muchos beneficios la Tarata Mishpajá, que las leyes de pureza familiar, también puedes encontrar en todas las mitzvot que no tienen explicación, o sea que no sabemos exacto el motivo, encontramos beneficios y el ser humano siempre busca tratar de entender lo que hace. Perfecto. Hay que hacer eso, pero hay que entender que esa no es la razón exacta. Son beneficios de la mitzvah, pero no es la razón. Entonces, decimos, hay que cumplir Shabbat. Sí, porque Dios ordenó que cumplir Shabbat. Uno dice, bueno, claro, está bueno porque descansas, es un día más tranquilo. Ok, son beneficios, pero no es por eso que Dios te dio el Shabbat, ¿no? Entonces son cosas así que los griegos no podían tolerar. Querían una explicación lógica, porque si no es como hay algo superior a mí y no puedo aceptar que haya algo superior a mí. Entonces, por eso, Antíochos y los griegos prohibieron el Brit Milá, el Shabbat, el estudio de la Torá como un texto sagrado, pero los judíos encontraron sus maneras de estudiar. Encontraron, se escondieron, encontraron su manera de seguir cumpliendo. Hay muchas historias al respecto. Y cuando exigieron los griegos que aceptaran los ídolos y que adoraran ídolos, bueno, ahí se desató una guerra total, ¿no? Entonces, los judíos se pusieron en conjunto, habían pocos, ¿verdad? Pero no importa, ellos quisieron luchar, pero fue una lucha no por un país. La gente lucha por el país o una lucha por el pueblo, no, fue una lucha de libertad, de sus creencias, libertad. Yo quiero tener libertad en lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Ustedes no me van a decir a mí lo que voy a hacer. Era una lucha para conquistar la libertad de práctica, libertad religiosa. Ahí, después de esto, o sea, todavía hay algo para decir. Acá tenemos que analizar este milagro. Este milagro que, ¿cómo se les ocurre a un poquito de gente reunirse para hacer una lucha contra un ejército poderoso, con armas, que estaban entrenados, con elefantes? Era una cosa como suicidio, ¿verdad? ¿Cómo se te va a ocurrir hacer esto? Bueno, porque cuando uno sabe que uno está correcto y uno sabe que este es lo que tiene que hacer, uno no mira tanto las razones, la lógica del mundo. Uno piensa, voy a hacer lo que hay que hacer y no sé, algo va a surgir de acá, porque quedar de esta manera es peor, tener que adorar a un ídolo es peor. Entonces, Dios le hizo un milagro, porque Dios consideró, bueno, ustedes están luchando por esto, yo les voy a hacer un milagro. Ellos no sabían que iba a haber un milagro, pero se jugaron.
Después, cuando llegaron al templo y quisieron encender la menorá, y qué interesante la historia, porque no rompieron, no el aceite que, que conocemos que no se encontró aceite y solamente se encontró un poquito. No es verdad que no se encontró aceite, había mucho aceite, pero estaban todos impurificados, estaban todos abiertos. El Cohen Gadol ponía un sello, que este era un aceite puro, hecho en pureza. Y esto para ellos, la pureza, era algo que también era muy abstracto, muy lógico y no les gustaba esa idea de pureza, impureza. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron los potes de aceite que no quedaban cerca de la menorá, quedaban en otro lado, tomaron el trabajo de traerlos, de abrirlos, dejarlos al lado de la menorá. ¿Para qué? Para que el judío empezara a impurificarse, o sea, encender la menorá, pero con un aceite que no sea tan puro, ¿no? O por ejemplo, sería bueno, hacer un Kabbalah Shabbat, pero no hagas comida kasher, ¿cierto? Como que vamos a mezclar las cosas, así, esto es lo que ellos querían, ¿sí? Vamos a mezclar nuestras culturas. Y dejaron todo servido ahí de bandeja, que encuentren el aceite abierto. Y ellos dijeron, no queremos usar este aceite, queremos encontrar un aceite puro. Buscaron, buscaron, buscaron hasta que encontraron un pequeño pote y podían decir, ay, con ese pote, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Va a durar un día. ¿Y después cómo hago? Porque se necesitaba ir a mandar a hacer más aceite. Hasta que van y vuelven y traen el aceite, tardan días. Y mientras tanto la menorá no va a quedar encendida. Entonces ellos podían decir, ay, con ese poquito no vale la pena, no lo hago. Como a veces uno dice en la vida, ¿no? Ay, esto me sirve, no, ¿de qué me va a servir? Tengo tantas cosas, para tanto problema, ¿qué me va a servir esto? Nada, total, ¿no? Entonces uno tira la toalla antes de empezar. Y ellos dijeron, no, yo voy a hacer lo que puedo hacer hoy. Hoy tengo el aceite, hoy lo voy a encender. Mañana, no sé qué va a pasar, mañana será mañana, no sé. Entonces, ¿qué hicieron? Demostraron que hicieron lo máximo que podían. Cuando uno hace lo máximo que puede, Dios te da el milagro. Entonces, cuando uno defiende, si nosotros tenemos una relación con Hashem, con Dios, más allá de la lógica. Nosotros cumplimos las mitzvot no porque la entendemos. Está bueno aprender, está bueno entender, pero la razón realmente es porque queremos tener esa conexión con Hashem que sea superior a la lógica, porque Él pidió. Entonces, entonces cuando Dios se va a relacionar con nosotros, también se relaciona de una manera arriba de la lógica. ¿Qué quiere decir? ¿Es lógico que un ejército chiquitito gane a uno gigante? No, no es lógico. No es lógico. ¿Es lógico que un aceite que duraría un día duró 8? No, no es lógico. Bueno, entonces esta es la relación que tenemos con Hashem. Nosotros ponemos nuestra parte y Él también pone nuestra parte. Claro, es de su parte, pero claro que uno tiene que hacer el máximo esfuerzo también. Entonces, lo mismo ocurre cuando tenemos dificultades en nuestra vida. Puede ser dificultad económica, puede ser dificultad con salud, en las relaciones. Puede ser una cosa, puede ser un desastre la vida de uno en un determinado momento, ¿sí? Pero la verdad es que Hashem puede todo. Hashem puede todo. Entonces, si vos haces lo que vos podés, Él ve que vos estás haciendo el máximo esfuerzo con la mejor buena voluntad y te va a facilitar y te va a ayudar. Como nos damos cuenta muchas veces en la vida. A veces hacemos algo chiquito y de repente las cosas se van funcionando. Una cosa va como en cadena y las cosas se van arreglando. Porque los milagros, a veces son milagros, wow, se abre el mar, es un milagro que, bueno, contra la naturaleza. Y hay otros milagros, bueno, que uno gana una guerra
pocos ganan a muchos, es milagroso, pero no es el tipo de milagro de abrir el mar. Bueno, hay diferentes tipos de milagros. Y en nuestras vidas a veces también nos pasan cosas y a veces no pasa desapercibido. Y fueron milagros que Hashem hizo. Mira, justo encontraste con esta persona. Mira, necesitabas una información y es tan difícil encontrar esa información, pero justo encontraste esta amiga que hace tanto no la ves y ella sabe de algo que te tiene para contar que necesitas esa información. Eso no es un milagro, porque tal vez ni se te hubiera ocurrido pensar quién te puede ayudar y ocurrió así, pero son milagros escondidos que Hashem nos hace todos los días. Volviendo al griego interior. ¿Cuándo aparece el griego dentro de nosotros? El griego que dice, esto no va a funcionar. ¿Ah? Cuando el griego vio que los judíos venían, se rieron. Dijeron, esta gente les vamos a terminar en un segundo, ¿no? No, esto no va a funcionar. ¿Cómo piensan que van a ganar? No es lógico, ¿verdad? Entonces, cuando viene alguien y te dice, no, pero esta cosa, este problema de salud, no, esto ya no funciona. ¿Quién te dijo que es así? ¿Quién te dijo, no? Entonces, el griego viene y te dice, no, pero las estadísticas y el médico y la familia y no sé quién dijo, ¿no? O el país o la situación económica. Siempre hay alguien que sabe todo, ¿no? Bueno, hay la regla general, pero también hay estar por arriba de estas reglas generales. O cuando este griego viene y dice, ay, esa mitzvah que vas a hacer, ¿para qué la vas a hacer si ni la entendés? Cosa rara, cosa de antes, que hoy en día, digamos, en Shabbat uno dice, bueno, no hay que encender la luz. No, porque antes la gente hacía mucho esfuerzo con 2 piedras para hacer fuego. Hoy en día no es esfuerzo. Para empezar, la gente en otras épocas no hacía ese esfuerzo. ¿Quién hacía? La gente tenía una mecha ya encendida, digamos, un fuego piloto y de ahí sacaban fuego. No es que cada vez que iban a hacer fuego hacían con las piedras, no era así. Ya de base ya nos equivocamos. Pero cuando tenemos así, empezamos a pensar, no, no es así, no es así. No, pero eso no fue la razón. Dios te dijo eso de no crear fuego, no porque es trabajoso, porque es una creación y Dios paró de crear en el séptimo día. Entonces es otro motivo, es otra cosa. Pero viene ese griego y dice, nah, no me parece, no así. Alguna cosa me parece que bien, otra que no. Bueno, ok. A veces es difícil cumplir todo, obviamente, y más si uno no está acostumbrado. Pero uno puede tener otra actitud y decir, bueno, voy a hacer lo que puedo y cuando pueda más haré un poquito más y listo. Pero no descalificar los mandamientos, no descalificarlo, ¿no? Porque eso no tiene sentido. Esto hacían los griegos. Entonces, cuando viene nuestra voz interior a veces y nos dicen, ah, esto no tiene sentido, este es el griego que se filtró y entró ahí. Entonces, ¿qué le tenemos que responder a ese griego? Tenemos que decirle a él, sí, vivimos una vida terrenal, tenemos nuestra mente, pero tenemos un alma también y tenemos un espíritu, o sea, tenemos las dos cosas. Dios nos creó de esta manera, ambas cosas. Necesitamos usar nuestra lógica, nuestro entendimiento, pero también podemos relacionarnos desde un nivel más elevado, más profundo con Dios, no solo en hago lo que entiendo, porque entonces no tendríamos una relación verdadera con Dios, ¿no? Entonces, nuestra conexión va más allá que la lógica. Y Él a su vez nos responde también en muchas ocasiones con una cosa que también no es muy lógica y nos pasa, son esos milagros de todos los días, son las cosas que ocurren que uno no se imagina que van a ocurrir y rompe muchas veces la naturaleza. A veces la vemos clara y a veces no la vemos tan clara, pero Él está ahí con nosotros. Y para ir terminando, Hanukkah es la fiesta de la luz, como dijimos al principio. Ah, esa es la idea del judaísmo, traer luz al mundo. Hay oscuridad, no hay que pelearse. Hay oscuridad en la casa, oscuridad en la familia, oscuridad en algún punto de nuestra vida hay oscuridad. No te pelees con la oscuridad.
No trates de luchar contra ella, no. No te agarres un palo para sacar la oscuridad. Simplemente enciende la luz. ¿Qué enciende la luz? ¿Qué quiere decir? Sé el ejemplo, da el primer paso, haz una cosa positiva. Hoy me siento hoy muy mal, estoy medio depre. Eso es un poco de oscuridad. No te quedes pensando, ay, ¿por qué estoy así? No, 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 no te metas en la oscuridad. Encender la luz, ¿qué me puede hacer bien? Uy, me puede hacer bien poner música, bailar, bien. Me puede hacer bien llamar a una amiga, entrar en un Zoom. Esto es traer un poquitito de luz, aparta un montón de oscuridad. Y esto es el mensaje de las velas de Hanukkah. Y el mensaje, aparte de esto, es que cada día aumentamos en luz. Ayer se encendía una, hoy encendemos dos, después tres, cuatro. Y ocho, ¿por qué ocho? Porque tardaba 8 días en traer el aceite. Imagínense si hubiese tardado 300 días, hubiéramos encendido 300 velas, no sé. Es el número que tardó en conseguir el aceite. Y acá la enseñanza es que agregamos, cada día agregamos más, cada día agregamos más luz. Lo que yo hice ayer fue suficiente para ayer. Hoy necesito hacer más. Hoy necesito tener más proyectos, pensar más positivo, hacer cosas, aprender. Oh, no es suficiente, lo de ayer estaba bueno para ayer, hoy tengo que hacer más. Y por esto, este encuentro nuestro se llama Crecer con Torah. Este es nuestro encuentro, se llama Crecer porque siempre hay un crecimiento. Aprendemos de la Torá, aprendemos unas de las otras y así vamos que les deseo que sigamos así, a seguir aprendiendo todas juntas en ese espacio tan lindo y le agradezco a todas por haber venido y bueno, y un feliz Hanukkah.